historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. En este programa, vamos a decirlo, la segunda parte de una serie de programas sobre la Inquisición. Hasta llegar a la Inquisición en la Nueva España, o lo que... La Inquisición, vamos a llamarlo así en México, aunque México nace en 1821. La Inquisición en México funciona hasta 1820 más o menos. Pero bueno, voy a, como referencia histórica, hablar de la Nueva España, a mencionar en México, sabiendo que estamos hablando de nuestro país. Bueno, los antecedentes en Europa de la Inquisición. Precisamente el propósito de la Inquisición fue el cuidar la fe, cuidar los dogmas católicos romanos contra aquellos que eran culpables de acciones, de faltas de respeto, que tenían puntos de vista heréticos hacia los principios religiosos. El término Inquisición, por lo común, implicaba una institución eclesiástica que combatía y castigaba a quienes pretendían agredir o terminar con la fe. Entonces es una institución que va a cuidar precisamente todo lo relacionado con la fe católica. La Inquisición se fundó en la tercera década del siglo XIII, pero estamos hablando ya principalmente lo que ya hablamos que era nace en Francia, pasamos ya a España. Antes de ella, los obispos y autoridades, cuáles eran quienes juzgaban los casos de herejía e inmoralidad solamente, pero también, fíjense, los juzgaban los obispos, pero tenían también el poder y la anuencia de la ejecución, por ejemplo, de las autoridades civiles. Y es ahí donde empieza a haber una serie de desmanes y de abusos de poder, tanto de la autoridad civil como de la eclesiástica. El Papa Gregorio IX fundó una Inquisición monástica en el año 1231, por eso hablamos del siglo XIII. Este Papa utilizó muchos decretos muy parecidos a los del emperador Federico II. Al establecer esta institución, nombró a frailes de órdenes como la franciscana y la dominica como principales inquisidores. Las inquisiciones se establecieron en España en los siglos XIII y XIV, teniendo poco significado en la época medieval. La Inquisición española comenzó realmente durante el reinado de los reyes católicos, ahora sí, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1474 se vuelve urgente la unidad política y la supresión de la nobleza, que era ingobernable. Les digo, había excesos a toda costa, ¿no? La Inquisición española se fundó para hacer frente a dos elementos fundamentales: los marranos, lo que decía en el otro programa, los marranos eran los judíos conversos, y los moriscos, que eran los moros conversos. Y estos dos grupos caían en herejía, ya que convertidos volvían a sus ritos antiguos religiosos. También se trabajó en expulsar a los judíos y moros que se habían rehusado a aceptar la fe católica romana. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV, bajo la bula, en latín se llamó Exigit Sincerat Devotionis Affectus, autoriza a Isabel la Católica a establecer una Inquisición nacional en España.
y el 17 de septiembre de 1480 los inquisidores dominicos empiezan su labor, y esto va a durar poco más o menos durante 350 años. La Inquisición española, al ser una institución nacional, a diferencia de la Inquisición papal y la Inquisición episcopal, es para España y el Nuevo Mundo. Todos los recursos son destinados, y son recursos bastante considerables, tanto civiles y religiosos, para llevar a cabo sus actividades. La supervisión estatal de la Iglesia se fundó sobre el Real Patronato Español, según el cual el papado concedía patronazgo particularmente sobre ciertas áreas de las funciones de la Iglesia, y su organización era la siguiente. El funcionario central de la Inquisición española era el Gran Inquisidor. Después de él, así en jerarquía, venía el Inquisidor General, que era nombrado por la corona y ratificado por el Papa en turno. Se creó un Consejo de Estado castellano especial, el Consejo de la Suprema y General Inquisición, para auxiliar al Inquisidor General en todas las cuestiones de fe. Obviamente era el famoso grupo de asesores. Había 5 consejeros nombrados por el Inquisidor General previa aprobación real. El Tribunal Supremo actuaba libremente, poniendo o quitando a su antojo. La Inquisición en general siempre tuvo como gran enemigo a Martín Lutero, quien era considerado el gran enemigo de la sociedad. Bueno, entonces ya también son perseguidos los luteranos, los que creen en este movimiento luterano. Lutero le refuta al Papa la venta de indulgencias, el ganarse el cielo comprando indulgencias, el ganarse el cielo comprando, o sea, vendiendo hasta los sacramentos, ¿no? El pecado de simonía, de vender los sacramentos. Y Martín Lutero se lo hace ver. Y por eso él se separa de la Iglesia. Era un hombre muy inteligente, era un hombre que no está de acuerdo con muchas cosas que la Iglesia tenía y que estaba haciendo para recaudar fondos. O sea, en ese momento la Iglesia tiene un hambre de dinero, una cuestión dinerista muy fuerte, incontrolable, y obviamente empieza por la Inquisición a someter a todas estas gentes. Y hablamos de aquel judío millonario que la Iglesia se queda con sus bienes, las matanzas en España, pues que de alguna manera, mucho que también pasa aquí en la Nueva España, eran situaciones sembradas, eran situaciones que no les constaba. El enterrar en el paso de la puerta principal de la casa de la persona pudiente un Cristo, y después denunciarlo, llegar con los soldados, meter a la barda para sacar ese Cristo enterrado y decir, pues es que puso un Cristo debajo de la puerta, del quicio de la puerta, en el suelo, para que lo estuvieran profanando, pisándolo, o debajo de su escritorio, para cuando él esté trabajando o haciendo ahí sus escritos, lo esté pisando, lo esté profanando. Y había muchas denuncias. En sí, cuando lleguemos a la Inquisición mexicana, por decirlo así, o de la Nueva España, vamos a ver que el primer inquisidor viene con ideas y con instrucciones muy precisas, hasta que llega Fray Juan de Zumárraga como gran inquisidor también. Pero eso vamos a ir descubriendo la historia no contada de la Inquisición, y que también en los libros oficiales de historia, sobre todo en la educación básica, pues no es tocada, no es muy sonada, porque por ahí se dice que si te quieres evitar problemas, no hables ni de religión, no hables ni de toros, ni de política, para salir bien librado en una conversación, en una reunión. Pero bueno, la labor de un historiador, divulgador, es precisamente
contar la historia que no está escrita, la historia no contada, pero que sí está sustentada y que sí existió. Y esa, bueno, pues ha sido una labor que yo he escogido y como dicen por ahí, ahora pues esta vela no la suelto. Amigos, amigas, hasta aquí este programa. Son breves porque es muy largo. Este tercer programa que va a venir sobre los primeros 10 años de la Inquisición ya en la Nueva España, la famosa Inquisición mexicana, va a ser un poquito más largo. Por el favor de su atención, muchas gracias. Su amigo Ricardo Trián se despide. Nos vemos el próximo programa sobre la Inquisición mexicana de 1522 a 1532. Gracias, hasta la próxima.